muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo indicando que tenemos en el auditorio principal la explicación de todo el tema del laboratorio del evento, así que yo creo que tiene todavía mucho más mérito. Después de comer os habéis conseguido quedar, así que nada, agradeceros a todos estar hoy aquí. Creo que ya habréis visto el título, si no os lo refresco por si alguno está aquí sin conocer de qué va la sesión. Va sobre datos y sobre correr, ¿vale? Luego veremos cómo podemos juntar estas dos cosas que normalmente no suelen estar muy juntas. Tenéis aquí mis datos de contacto, sobre todo Twitter en este caso. Soy muy abierto, cualquier persona me puede escribir, mencionar, mandarme un mensaje privado, intento responder lo antes posible, así que si os quedáis con cualquier pregunta, queréis hablar de cualquier otro tema, también un poco dentro de mi rol de Microsoft, que luego lo comentaré, podéis escribirme y yo encantado de poder hablar con vosotros. También dar las gracias a todos los patrocinadores del evento. Un año más nos volvemos a juntar 450 personas en las oficinas de Microsoft. Yo creo que este evento no tiene límites. O sea, este año no sé si duró las entradas media hora o algo por el estilo. O sea, no sé, al final esto va a aparecer en Arenal Sound, luego que va a haber reventa de entradas. Entonces, pues bueno, oye, es un placer poder estar yo aquí otra vez, después de que el año pasado sí que no pude asistir, dando una sesión. Para mí es un verdadero placer poder enseñaros un poco todo lo que intento hacer y poder transmitir ese conocimiento. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Diego Martínez y soy, en este caso, he cambiado de rol desde la última vez que estuve aquí, el responsable técnico del equipo de educación. En Microsoft lo hemos llamado Education Solution Specialist. Mi rol básicamente es trabajar con las entidades educativas que utilizan nuestros productos para la adopción de ellas, sobre todo focalizado en toda la parte de Azure. Y mucho de lo que os voy a enseñar hoy es todas esas novedades que están empezando a incorporar las entidades educativas durante este año y que para mí es un placer poder ayudarlas en esa transición y empezar a incorporar toda esta serie de herramientas. Además de este puesto dentro de Microsoft, tengo, para todos aquellos que me conocen, soy súper fan de hacer un deporte específico y que seguro que es por el cual estáis hoy aquí, y es correr. Si no lo esperabais, sorpresa, pero me encanta correr. Además, yo creo que ya he pasado esa parte de fan a enfermo, lamentablemente, ya no hay vuelta atrás. Para aquellos que no hayáis empezado, recordar que todo lo que sea correr 2-3 veces a la semana es ser fan, cuanto pasas de 3 ya ser enfermo, ¿vale? Y realmente puede llegar a ser un problema. Yo en mi caso vivo solo y no me surge ningún problema porque no tengo familia a la cual atender todavía, pero sí que es cierto que, bueno, yo y muchos de mis compañeros invertimos mucho tiempo en esto y a mí lo que me gusta además y lo que voy a intentar transmitir durante el día de hoy es cómo cojo mi afición y además la junto con mi trabajo para que todo sume uno. Y así haces que todo sea muchísimo más fácil, sobre todo la parte de aprender, ¿vale? Simplemente por hacer un poco de publicidad, soy atleta del Club de Atletismo San Martín, Valdeiglesias Martín Berlanas, ¿vale? Un pueblecito de aquí de Madrid, encantado de poder estar corriendo con ellos, y tengo un grupo de entrenamiento que se llama Trucker Run, que por eso me habéis visto que no he visto el polo de speaker, porque es un poco la gente que me ayuda día a día a ir para adelante. Lo primero de todo, antes de empezar con el contenido técnico, quiero haceros un breve anuncio. No soy un experto desarrollador, no desarrollo todos los días, no trabajo con clientes desarrollando código. No soy un experto tampoco en datos. Si alguno ha venido por alguna de las dos facetas, pues que sepáis que todavía estáis a tiempo de marcharos. Lo que os quiero enseñar hoy es cómo yo, una persona en la que, como os digo, no tiene ninguna de las dos facetas muy desarrollada, ha conseguido aprender a obtener el mayor beneficio de sus datos y cambiar totalmente la forma de interactuar con ellos. Y la verdad es que esto que os voy a enseñar lo he mostrado ya de manera condensada a algunos de los clientes que trabajan conmigo y les encanta. Y es por eso que también lo propuse como tema, porque creo que puede servir a muchos de inspiración de, uno, cómo formarse en todo este área en un proyecto específico, más allá de ver vídeos, ver documentación, y dos, sacar conceptos que les pueda ser luego utilidad para llevaroslo pues, vuestros hobbies, llevaroslo a vuestro trabajo, a donde sea, ¿vale? Porque yo la verdad es que aprendí muchísimo haciendo el proyecto que os voy a enseñar hoy. Así que empecemos. Y para cualquier corredor, todo empieza aquí, en una carrera, ¿vale? Los que estéis un poco familiarizados con el mundo del running, bueno, esto es una pista de atletismo. Esto fue una carrera que hice
el año pasado, en verano, en mi tierra, Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, de aquí de España, ¿vale? No de México. Y nunca había corrido una carrera de pista, ¿vale? No sé si alguno de aquí ha corrido alguna vez una carrera de pista, totalmente algo diferente a correr en carretera. O sea, yo nunca me lo había planteado. Dice, total, correr, me refiero, ¿qué dificultad puede tener? Es diferente, ¿vale? Entonces, si empezáis a ver la gente corriendo, esta mañana había gente corriendo, yo esta mañana he estado corriendo, luego veremos más sobre ello. Hay varios factores que son comunes a todas estas personas. Hay factores como pueden ser que las zapatillas, cuanto más tiempo llevas corriendo, más dinero te gastas en ellas. No te hace mejor, pero te sientes tú mejor, así que genial. ¿Vale? Ahora se ha puesto de moda los calcetines llamativos, largos, de colores, ¿vale? Pero hay un aspecto fundamental y que va a ser el centro de toda nuestra sesión, que es el reloj deportivo, ¿vale? Este que llevo yo ya aquí. En mi caso es ese modelo, yo no voy a hacer patrocinio porque no me lo han regalado, ¿vale? El que le guste puede buscarlo en las diferentes buscadores web, pero es un reloj deportivo, igual que hay otros en el mercado, que te permite tener toda la información de todas tus carreras, entrenamientos, ver las diferentes métricas que estos tienen, ¿vale? Y luego tienes un panel súper bonito que te hace la compañía que ha generado estos relojes para consultar toda esta información, ¿vale? Básicamente, en el caso, decía que no quería hablar de la compañía, se me había olvidado que le había puesto el nombre en grande. Básicamente, en mi caso es Garmin, ¿vale? Es un reloj Garmin. Podemos tener una discusión muy bonita acerca de las diferentes marcas de relojes y por qué utilizo esta. Pero básicamente, tú corres, tienes un reloj que te traquea la información y cuando terminas de correr vas a una página web, Garmin Connect, y ves toda la información. Simple. Nosotros como usuarios no tenemos que hacer nada. Seguro que el 90% de los usuarios de este tipo de relojes no son personas con perfil tecnológico y les da totalmente igual qué pasa por detrás, ¿vale? Entonces, para ellos, genial. Nosotros somos más curiosos y queremos saber qué pasa por detrás, ¿vale? Entonces, antes de empezar a desgranar todo este complejo sistema, quiero que veáis la gente que corremos, los retorcidos que somos con el tema de los números, ¿vale? Os estaba diciendo que yo esta mañana he estado corriendo la Rock and Roll Madrid, en este caso 10 kilómetros. Ayer tuve una conversación con mi entrenador, ¿vale? En la conversación con mi entrenador básicamente era acerca de definir todo el circuito y ver las diferentes estadísticas, métricas de este, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, este era el circuito, ¿vale? Yo hice el de 10 kilómetros. Mi entrenador me pasó, como veis esta captura de pantalla, 6 capturas de pantalla analizando el circuito y me mandó un audio de WhatsApp de 5 minutos, ¿vale? Para describirme lo que teníamos que hacer hoy. Luego no hemos hecho nada de eso, pero le hemos puesto intención, ¿vale? Como veis, para nosotros es muy relevante. O sea, por ejemplo, cosas como, aquí no se ve bien, pero es la altitud ganada y la altitud perdida por cada kilómetro. Tontería, pero que cuando vas al límite marca la diferencia. Entonces, Garmin, volviendo ya un poco al sistema que estábamos viendo, lo que te permite es ver toda esta información, es más, el pantallazo que habéis visto está sacada de la aplicación de Garmin para el móvil, te permite ver toda esta información. Este es un pantallazo de la información de la San Silvestre Vallecano, una carrera que hacemos aquí el 31 de diciembre en Madrid, cuando la corrí este 31 de diciembre, ¿vale? Si bajásemos para abajo, aquí vemos la parte de la elevación, tenemos el ritmo, pulsaciones, tenemos muchísima más información, ¿vale? ¿Cuál es la problemática que yo encuentro? Joder, que yo quiero crearme mis propios paneles personalizados para saber qué pasa. Esto está muy bien para una carrera, pero en el caso de Garmin no me muestra toda la información condensada, ¿vale? Y a partir de ahí es donde nació toda la locura que vais a ver hoy. Empecé a investigar cómo yo podría crearme mi propio dashboard para llevar todo esto a cabo. Entonces, yo me planteé y dije, bueno, esto no puede ser muy difícil, ¿no? Estoy yo corriendo, tengo mi reloj, igual que tengo la aplicación de Garmin, podré poner mi propio dashboard, ¿no? No parece muy complicado, me refiero, los datos existen en algún sitio, no sé dónde, existen, ¿vale? Y entonces es donde empecé a indagar, ¿vale? El primer paso es cómo obtengo los datos de Garmin, ¿vale? Entonces, ahora conocemos la parte de las APIs, que podemos acceder a ellas, pero cuando hablamos comercialmente, resulta que las APIs no son tan accesibles, ¿vale? Normal, me refiero, los desarrolladores de Garmin les pagan un sueldo por algo, ¿vale? Entonces, me di cuenta de que yo no podía acceder a la información de Garmin. Entonces ya dije, joder, no voy a poder hacer mi proyecto, molaba un montón, tenía yo una super idea.
Entonces empecé a buscar por internet y resulta que hay un servicio que sí que me permite acceder a su API y que además se sincroniza con Garmin, que se llama Strava. Strava es como la red social de los corredores, ¿vale? Os voy a ser sincero, yo no tenía ni cuenta de Strava, yo me la hice específicamente para este proyecto. Luego es verdad que resulta que he empezado a descubrir que, joder, es como pues, el Twitter de los runners. Empezamos a entrar ahí, oye, mira, no sé quién ha salido a correr, me gusta, te pongo comentarios, digo, joder, digo, increíble. Tenemos hasta nuestra propia red social. Pero bueno, ya tenía un sitio donde podía leer los datos, que era Strava, ¿vale? Pero Strava tenía sus datos, sabía cómo acceder a ellos, pero yo no sabía cómo llegar hasta un panel donde crearme mi propio dashboard. Entonces aquí ya empezó la indagación de a ver qué servicios podía utilizar para acceder a esta información. Y aquí llegó uno de mis primeros amores dentro de este proyecto, que fueron las Azure Functions. Las Azure Functions fueron un total descubrimiento para mí. Yo había escuchado hablar de ellas, ¿vale? Pero nunca las había utilizado realmente, para un proyecto real. Sí, que haces una pequeña prueba, ves cómo te generan los logs, ves cómo ejecutas acciones, te guardan cosas, pero no es un proyecto real, me refiero a hacer la típica demo, la típica tutorial, no me aporta valor, ¿vale? Yo quiero verlo en un proyecto real. Entonces aquí es donde empecé a jugar un poquito con las Azure Functions, a ver qué podía hacer, ¿vale? Básicamente, para los que no conozcan Azure Functions, ¿vale? Para hacer una pequeña introducción, es la posibilidad de correr un código basado en eventos. Es decir, yo genero un evento, que un evento puede ser una acción que venga desde fuera o una programación, y a partir de eso ejecuto un código que hace un par de acciones y se termina. La parte positiva de esta es, uno, yo no necesito todo ese backend que se va a encargar de que ese código esté escuchando siempre y todo eso, y dos, que pago por el tiempo que estoy utilizando de computación. Es decir, si yo no lo utilizo, no pago, si lo utilizo, pago. Estamos en el modelo nube, me refiero, es lo que más sentido tiene. Además, tiene, pues bueno, muchísimos otros beneficios. Es autoescalable. Por detrás lleva toda la parte de App Service. Puedo utilizarlo en la nube, pero también me lo puedo bajar a on-premise, me lo puedo meter en contenedores. La experiencia de usuario, luego lo vamos a ver, a mí me parece increíble, o sea, es que tienes diferentes menús donde vas eligiendo las cosas, tienes tu propio editor de código, tienes tu parte de logs, lo puedes integrar con Application Insights, donde al final vas obteniendo información, ¿vale? Entonces, volviendo al diagrama de cómo utilizar las Azure Functions están muy pensadas para toda la parte de microservicios. Las Azure Functions ejecutan una tarea, solo una, y dan paso al siguiente flujo, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, viendo cómo funcionaba la API, en el caso de la API lo que puedo traerme es volcar todas las actividades durante un tiempo predeterminado. Lo que hice fue crear dos Azure Functions, ¿vale? Porque os digo, cada Azure Functions hace una sola función, ¿vale? La primera Azure Function lo que se encargan de hacer es de llamar a la API, autenticarse y cargar toda la información de las actividades durante un periodo de tiempo. En mi caso, como va a correr semanalmente, cargo la última semana, ¿vale? Y a partir de eso, lo que hago es llamar a otra Azure Function que se va a encargar de, por cada actividad que yo le estoy mandando, almacenarla en una base de datos, ¿vale? Esto es totalmente mágico, por así decirlo. Luego lo vamos a ver en código, pero básicamente yo tengo un objeto que puedo definir de entrada, en el caso de esta no lo tengo, pero en el caso de esta sí, un objeto de salida, guardo la información en ese objeto y yo me olvido del objeto, qué está pasando con él, cómo se envía y tal. Guardo mi información en el objeto, se acaba la función y automáticamente el objeto está moviéndose en el espacio de alguna manera. Y de alguna manera la actividad que he generado aquí llega aquí, ¿vale? Entonces, una vez ya he guardado la información en la base de datos, acaba la ejecución de las Azure Functions, ¿vale? Ya os digo, luego pasaremos a esta parte, a verlo en funcionamiento. Lo siguiente que era es cómo voy a almacenar esa información, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego Cosmos DB. No sé si conocéis Cosmos DB, pero es también una de las grandes apuestas que tiene Microsoft dentro de su modelo nube. Cosmos DB es una base de datos distribuida globalmente que tiene, yo lo llamo multi-API, multimodelo, ¿vale? Como queráis llamarlo. Básicamente que puedo utilizar diferentes formas de acceder a la información. Y ahí tenéis un poco todas estas formas. Puedo acceder a través de distintas APIs, SQL, Cassandra, MongoDB, tablas, Gremlin, ¿vale? Distintos modelos, ¿vale? Base de datos típica relacional, clave de valor, documental, tipo graph, que por lo que me han comentado había una sesión esta mañana, ¿vale?
Y luego una de las cosas más increíbles es que si yo, por ejemplo, tuviese audiencia global, yo puedo automáticamente replicar la información entre los distintos datacenters de Azure y elegir con qué grado de coexistencia van a replicarse estos datos. De forma que yo puedo leer del datacenter más cercano y además digo, oye, yo quiero que sea la coexistencia lo más rápida posible, o no me importa que me dé los datos un poco más tarde, ¿vale? Entonces, todo esto lo puedo configurar en base a clics, y yo, como quería conocerlo, utilicé esta base de datos. Ya os digo, para mi motivo, pues no era tan crucial la base de datos, pero como quería conocer cómo funcionaba, también la utilicé. Además, tiene una integración muy buena con toda la parte de Azure Functions, ¿vale? También lo veremos en la demo. Así que llegamos a la última parte. Ya tengo mi base de datos, con mi información almacenada, me toca la parte de visualizarlo. ¿Y qué hice aquí? Pues, por supuesto, utilizar Power BI, ¿vale? Power BI, para mí, es la herramienta estrella de este año, por lo menos en el sector educativo. O sea, no hay universidad, no hay colegio que no esté interesado en Power BI y esté empezando a probarlo. Y lo hacen por ellos mismos, sin que nosotros les ayudemos. Es que está surgiendo la propia necesidad en el mercado. El que ya no utiliza una herramienta como esta para analizar los datos parece que está fuera de juego, ¿vale? Y no voy a hablar ya de los reportes como el cuadrante Gartner, en el cual estamos líderes absolutos o cosas por el estilo. Entonces, Power BI, para los que no lo conozcáis, básicamente es un servicio en nube, pero que también puedo tener on-premise, que se conecta a la información, tenga donde la tenga, me permite visualizarla en tiempo real, con visualizaciones customizadas, y a partir de ahí explotarlo de donde yo necesite, ¿vale? Quiero incrustarle una web, aplicación móviles, en el portal de Power BI, como yo quiera. Es una web súper útil para altos cargos de las empresas, porque permite una forma simple y dinámica tener la información a su alcance, pero además a nosotros como desarrolladores nos permite también conectarnos a nuestras fuentes de datos para ver qué es lo que está pasando con ellas, ¿vale? Y a partir de ahí establecer relaciones. Entonces, yo creé todo este flujo de información, a partir de aquí llega el momento de ver cómo funciona esto realmente. Entonces, llega el momento de ver la demo. Entonces, aquí ya me estáis viendo. Perfecto. Lo primero que os quería enseñar es la parte de la API, ¿vale? Como todas las APIs, pues al final tiene una documentación en el cual quería enseñaros que, por ejemplo, la de Garmin, pues lo primero que aparece aquí a la derecha es, oye, nuestra API es gratuita, pero me tienes que demostrar que eres una empresa, ¿vale? Genial, no soy una no tenía motivos comerciales para esto, así que, por supuesto, no me la aceptaron. Entonces, pasé a la API de Strava. La API de Strava, la verdad es que a mí me pareció la leche, súper documentada, con todas las actividades, ejemplos, ¿vale? Y para una persona que, ya os digo, yo no era un perfecto desarrollador, es más, yo pues sí, había hecho proyectos, pero al final no habían acabado en cliente, o sea, no tenían un formato adecuado para un proyecto real, ¿vale? Conseguí llevarlo a cabo sin ningún tipo de problemática y yo creo que la parte de las Azure Functions fue en cuestión de un día, 2 días, ¿vale? Entonces, entrando ya dentro del portal de Azure y los diferentes servicios que utilicé, el primero que os quería enseñar, por supuesto, pues son las Azure Functions, cómo cojo la información y cómo la mando. Este sería el panel principal de Azure Functions, donde, bueno, tenemos ahí las diferentes opciones, tenemos las funciones como tal, tenemos funciones que pueden hacer la función de proxy, o tenemos los slots, que los que estéis más familiarizados con las web apps, pues ya sabéis que son para hacer pequeñas pruebas. Y dentro de las functions tengo las diferentes funciones que tengo creadas, ¿vale? Y puedo entrar dentro de una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, esta sería la primera, en el cual tengo el código de las acciones que quiero llevar a cabo, ¿vale? Ahora vamos a ver el código y luego vamos a ver la configuración. Como os he dicho, esto tiene su propio editor de código. O sea, esto no puedo hacerlo en Visual Studio, puedo hacerlo en cualquier otro editor y luego publicarlo aquí, o puedo hacerlo directamente aquí, ¿vale? Básicamente, como os he dicho, yo tengo ciertos parámetros que puedo utilizar. En este caso, como os he dicho que voy a ejecutarlo cada semana, pues utilizo un timer, ¿vale? Que sería el primer parámetro. Y como vamos a ver que yo tengo una salida para enviar la información a la siguiente función, con cada una de las actividades, yo tengo el objeto de salida, ¿vale? Básicamente lo que voy a tener que hacer es llamar a la API de Strava y con cada objeto que quiera guardarlo en el objeto de salida, ¿vale? Entonces,
Básicamente aquí, bueno, lo que hago es marcar qué actividades quiero coger, ¿vale? Pues en este caso, ese timestamp que veis, lo que dice es cógeme las actividades de la última semana. La URL a la cual hago la llamada, ¿vale? Y aquí, bueno, es un poco la petición HTTP que hago, el GET. Y a partir de aquí cargo la información, ¿vale? Aquí veis el objeto, que añado un objeto de salida, ¿vale? Para cada objeto que hay en el array que me he traído, almacenarlo como un nuevo objeto de salida y ya está. Yo creo que es más simple imposible. O sea, yo cuando lo vi dije, ya está, nada más. O sea, me refiero, no soy un experto en esto, pero normalmente esto tienes que poner ahí un job que vaya corriendo cada cierto tiempo y tal. Me pareció realmente interesante. Os digo, yo no tenía contexto real y a mí me pareció muy simple. Entonces, la configuración que esto tiene por detrás, ¿vale? Pues esta para mí es la principal. El cómo vamos a configurar lo que va a ser el lanzador, que si va a tener algún tipo de input y si va a tener algún tipo de salida. También súper simple, llegáis, elegís cuál es el trigger, si queréis que haya algún input, ¿vale? Venís, seleccionáis de las opciones que hay, y hay algunas predefinidas, ¿vale? Y en este caso yo, para almacenar las diferentes actividades, utilizo una cola, ¿vale? Y ya está. Con esto, bueno, aquí si pincho en la parte del timer, por ejemplo, puedo seleccionar que se ejecute una vez a la semana, ¿vale? Y con esto ya estaría. Luego ya tengo las opciones y monitorización. ¿Vale? Y aquí, bueno, tendría todos los logs. Como os he dicho, luego esto además lo puedo conectar con Application Insights para sacar información más específica, telemetría más específica. ¿Esto qué hace? Al final, guardar los objetos en la cola, y la cola llama a esta función. Esta función lo que se encarga es de recolectar los elementos que están en la cola, ¿vale? Y básicamente almacenarlos en Cosmos DB. Como os he dicho, Cosmos DB tiene una muy buena integración con Azure Functions, de forma de que el MaQ-Item sería el elemento de entrada de la cola y el Output Activity sería el objeto de salida que se va a almacenar directamente en Cosmos DB. Es decir, yo no tengo que hacer ni siquiera una llamada a Cosmos DB. Con almacenarlo ahí, automáticamente se guarda en Cosmos DB. No sé si podéis ver la simplicidad del código que tenemos aquí. Simplemente parseo el objeto y lo almaceno. Ya está, no hice nada más. Con esto, cada semana se me actualiza mi base de datos con todas las actividades nuevas. Posteriormente, pues bueno, Cosmos DB, al final, como base de datos, tiene muchísimas opciones. Creo que durante el evento ha habido y va a haber muchos y mejores expertos que yo en explicar las bondades de Cosmos DB. Simplemente pues comentaros. Yo utilicé la API de SQL para hacer la interacción con los datos. A ver, ¿por qué no me deja verla? Aquí, perdón. Y aquí lo que voy guardando es toda la información, ¿vale? Aquí estaría almacenada. Sí que deciros que, bueno, luego estuve haciendo alguna interacción con los datos y deciros que no es tan potente como una propia base de datos SQL. Había ciertas acciones que en su momento, no sé si ya habrá cambiado, no me dejaba hacerlas en Cosmos DB, pero que cuando lo hacía en una base de datos SQL tal cual, sí que me dejaba hacerlo, ¿vale? Luego veréis que hay un momento en que cambio una base de datos SQL para otros aspectos, ¿vale? Pero bueno, aquí veis toda la información. ¿Vale? Aquí lo podemos ver en formato documentos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hago? Me lo llevo a Power BI. Power BI, si no lo conocéis, es una herramienta súper simple. Os voy a enseñar cómo puedo crearme un nuevo dashboard y conectarlo con Cosmos DB en este momento, por ejemplo. ¿Vale? Y luego entramos en profundidad en este. Básicamente, bueno, tendremos que loguearnos, sobre todo por si queremos pasar de la parte free a la parte pro si tenemos esta licencia. Vale, ya está. Simplemente tenemos aquí nuestro panel principal. Lo que le hago es coger datos. ¿De dónde? De donde yo quiera. Hay diferentes fuentes, ¿vale? Hay muchísimas fuentes a las cuales me puedo conectar, ¿vale?
En este caso, dentro de Azure, pues ya tenemos algunas predefinidas. Por ejemplo, Azure Cosmos DB. ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo hacer es conectarme, introducir la información de conexión y a partir de ese momento leo los datos. ¿Vale? Por no introducir de nuevo la información, os voy a hacer el paso a paso en el que ya tengo hecho. ¿Vale? Una vez tengo los datos, lo primero que puedo hacer, ¿vale? Y dejadme que os lo enseñe aquí, es editar la query que voy a hacer para traerme esos datos. ¿Vale? Uy, aquí ha dado muchos errores. A ver. Perdón, aquí lo tenéis, ¿vale? Básicamente, yo por defecto me traigo la tabla como está, o las tablas como están, pero yo lo que puedo hacer es transformadas, para que cuando yo me traigo los datos, transformar esa información para que tengan las columnas, por ejemplo, o los campos se transformen como yo quiero. Yo aquí hice varias transformaciones, ¿vale? Por ejemplo, pues como quería tener el tiempo en minutos por kilómetro, porque esto me lo daba en kilómetros por hora, pues le hice ciertas transformaciones para hacerlo, ¿vale? Que son todas estas transformaciones que veis aquí a la derecha, ¿vale? Una vez yo lo he hecho, le doy a cerrar y aplicar, y a partir de ese momento yo ya tengo mis datos cargados en mi modelo de Power BI, ¿vale? Luego, si tengo más de una tabla, pues puedo establecer las relaciones entre ellas. Una vez lo tengo hecho, pues yo me voy a un panel que será totalmente en blanco, en el cual yo ya puedo empezar a darle formato al panel y añadir los visualizadores que veis a la derecha. Hacerlo es súper sencillo si no lo habéis hecho nunca. Básicamente es seleccionar cuál es el visualizador que quiero y a partir de aquí me salen cierta información que tengo que rellenar. En la parte derecha del todo tengo las diferentes tablas con sus diferentes campos y drag and drop, ¿vale? No tenemos que hacer nada más. Una vez que yo lo tengo hecho, pues al final me queda un panel como este, ¿vale? Un panel en el cual yo puedo ir viendo por qué sitios he ido corriendo, ¿vale? Como veis, pues mayoritariamente España, pero me ha tocado hacer algún viaje a nuestra sede en Redmond. Puedo tener toda la información relacionada con los diferentes meses del año en el cual estamos corriendo para hacer comparaciones, también pues para ver cómo en verano bajamos el ritmo, según vamos preparando ciertas carreras aumentamos los kilómetros o aumentamos la elevación que tenemos, unas cifras generales y luego unos selectores, ¿vale? Esto básicamente es hacer queries a los datos de forma visual. O sea, a mí es otra de las cosas que cuando empiezas, y no sé por qué, a ver, ahora, perdón. O sea, esto es hacer una query a los datos sin necesidad de conocer SQL, ni necesidad de conocer nada más. Por eso os digo que para, sobre todo, rangos en los cuales no tienen conocimiento técnico es súper útil, porque ven aquí, pinchan, mueven los deslizadores, por ejemplo, como este que yo tengo aquí arriba, para elegir fecha, y automáticamente se me están actualizando los datos, ¿vale? Sí que es cierto que para crear este dashboard, al final, habéis visto que bueno, hay que hacer unas transformadas, hay que llegar a tener los datos, si tenemos muchos datos además habrá que limpiarlos, habrá que hacer ciertas acciones, pero una vez que llegamos aquí, esto ya podemos empezar a compartirlo y la gente puede tener una visión de qué es lo que está pasando, ¿vale? Esto es Power BI Desktop, que es lo que me permite hacer este cuadro de mandos. A partir de aquí yo lo que hago es publicarlo. A partir de aquí yo lo que hago es publicarlo de forma de que se me vaya a un panel web, ¿vale? De forma de que yo ya lo tengo en la web, en el servicio online de Power BI y puedo empezar a compartirlo. O puedo embeberlo dentro de mi propia página web, dentro de mi aplicación móvil, dentro de mi SharePoint, tenemos diferentes compatibilidades. Algunas de ellas incluso se auto-incrustan, permite single sign-on, ciertas cosas. Porque además esto utiliza la identidad de Azure Active Directory para acceder a los datos. Entonces, si yo quiero que ciertas personas específicas sean las que puedan acceder a los datos, le añado la capa de autenticación y ya está disponible, ¿vale? Yo en este caso, pues bueno, quería tener información general de todos mis entrenamientos y, aparte, hice una pestaña con la información específica de mis carreras, ¿vale? En el que, por ejemplo, vais a ver que hice un pequeño cambio y es añadir esta tabla en la cual voy, señalo una carrera, ¿vale? Como por ejemplo puede ser, antes veíamos la San Silvestre Vallecana, pues volvemos a seleccionar la San Silvestre Vallecana y rápidamente me aparece aquí la información de la San Silvestre Vallecana, ¿vale? Me marca dónde fue el punto de salida, me marca la información, pues mirad, hice 100 metros de más en la San Silvestre Vallecana. Eso le voy a pedir que me bajen el tiempo, ¿vale?
pero tenemos esta información. Luego también me gusta ir con la bici y dije, pues hombre, ya que lo tenemos ahí medio hecho, pues vamos a hacerlo también con la bici, ¿vale? Y bueno, me hice un panel igual, pero con la bici. ¿Vale? Entonces, para mí esta fue la primera parte del proyecto y la verdad es que me resultó muy productiva. Y ya os digo, hay muchas de estas partes que a día de hoy enseño a clientes para que vean cómo se puede utilizar la información. A partir de aquí dije, está muy bien, pero ¿cómo puedo continuar aprendiendo sobre toda esta temática, sobre toda la parte de datos? Y lo primero que se me ocurrió fue, Power BI está muy bien como herramienta para interactuar con los datos, pero necesito algo que sea más, no voy a decir amigable, pero casi humano, por así decirlo. Y entonces es donde entró la parte de bots, ¿vale? Sí que es cierto que ya tenía cierto conocimiento de bots porque había hecho proyectos personales también en el pasado. Y estuve metido en algunos proyectos con compañeros de Microsoft específicamente. Estuve en un proyecto, por ejemplo, que hicimos un bot para que los niños en un caso específico, niños de un colegio que jugaban al fútbol, pudiesen los padres, pues, por ejemplo, estar interactuando con el entrenador, dar feedback, bueno, diferentes temas, ¿vale? Entonces ya tenía un poco de información con el bot. Para los que no conozcan el sistema de bots que tenemos dentro de Azure, se llama, van a hablar, también ha habido diferentes charlas, pero bueno, una pequeña introducción, se llama Azure Bot Service, que tiene parte del Bot Framework, bueno, tiene diferentes partes. Básicamente lo que me permite es tener diferentes entradas de información, imágenes, habla, texto, con diferentes canales. Para mí esto es una de las cosas principales, diferentes canales de una forma muy simple. Oye, yo quiero Telegram, yo quiero Facebook Messenger, Slack, Teams, Skype, ventana web, ¿vale? Tengo una API también. Le damos una capa de inteligencia, ¿vale? Ahora entraremos dentro de esto. Y además lo podemos conectar con nuestras aplicaciones. Ese backend, al final, pues podemos conectarlo con nuestras aplicaciones para que interactúen. En mi caso, lo conecté con todos los datos que yo tenía. De forma que la parte crucial de todo el sistema de bots que nos tenemos que ocupar es la parte de inteligencia y conexión con nuestros datos. La parte que muchas veces es también bastante compleja, que es la parte de conectarlo con los canales, ya se encarga Microsoft por nosotros. En la parte de inteligencia, para mí hay un ejemplo muy claro de simplicidad, que es el Q&A Maker. Para el que no lo conozca, básicamente subimos una lista de preguntas y respuestas, la analiza y se encarga de crearnos un bot al que le haga una pregunta que no necesariamente tiene que ser la misma pregunta que yo he subido. Él la interpreta y nos da la respuesta, ¿vale? Por detrás utiliza un sistema de inteligencia para coger esa información, ver cuál es la intención, ver cuál es la pregunta más similar y hacer una búsqueda. Entonces, eso mismo lo podemos hacer nosotros. Me refiero, tenemos un sistema, en este caso, que se llama Luis, que lo que me permite es analizar el texto y conocer las intenciones del texto. Palabras clave, ¿vale? Acerca de esto hay muchísimos más. Seguro que conocéis los servicios cognitivos. La mayoría de ellos pueden entrar dentro de un sistema como este. Para mí uno de los principales es cuando queremos cambiar el bot y pasar de modo texto a modo voz, pues entra los servicios cognitivos de habla, por ejemplo, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Entonces, yo lo que os quiero enseñar es el bot que hice para interactuar con mis datos. Entonces, a ver. Por supuesto, el código de mi bot, os lo quería enseñar, está en Azure DevOps, con su repositorio, su integración continua, ¿vale? Pero bueno, os digo, esto creo que no es el tema específico. A ver, tengo el bot aquí. ¿No? Esperar, aquí. Aquí tengo mi bot. ¿Vale? Básicamente, el código del bot, que al final es el código este que hay que integrar con el Bot Framework, lo publico en una aplicación web de forma de que sea accesible para el servicio de Azure. Y una vez lo tengo en el servicio de Azure, creo este Azure Bot Service, que lo que me permite es hacer esa conexión con los canales. Yo le digo, oye, pues mi bot está aquí, este es el punto donde tienes que hacer las llamadas para ir al bot, y pues simplemente hago la configuración con los diferentes canales que yo quiero tener para interactuar con él, ¿vale? Pues aquí yo tengo Teams, Skype y el chat, pero aquí tenéis otros que hay, ¿vale? A mí me resulta extremadamente simple la forma que tiene de explicarnos cómo añadir nuevos canales. Básicamente, en el caso de Facebook, que no es propietaria de Microsoft, ¿vale? Lo que tengo aquí son los dos manuales de cómo conseguir la información necesaria, en este caso el Facebook App ID, el Facebook App Secret, ¿vale? Y como hay que establecerlo con una página, pues también la información de la página. Me dice cómo tengo que conseguir toda esa información, la copio, la pego, la pongo aquí y a partir de ese momento el bot está disponible en Facebook Messenger, ¿vale?
En este caso, yo lo que os quería enseñar es un poco la funcionalidad primera que le di al bot, que es, por supuesto, un bot formal. Cuando le dices hola, te saluda, ¿vale? Te dice algunas opciones, algunas sugerencias. Yo le quiero decir que me diga los resultados de las carreras, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue, pues, que me diese la información de las carreras, esa misma información que yo podía consultar en Power BI, me la diese aquí, de forma un poquito más condensada. Está claro que me puede dar toda la información de Power BI, pero me la da aquí. Además, me pone un link para que si yo quiero saber más sobre esa carrera, le pulso y me lleva a Strava. Yo me logueo y puedo ver la información de esa carrera, ¿vale? Entonces, esto es una forma muy simple de permitir una interacción más humana con la información que yo tengo almacenada. Entonces, yo llegué aquí y dije, pues está muy bien, pero quiero más, quiero más. Dije, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí tengo un compañero que se llama Gorka Madariaga, por cierto, PMM en Azure Serverless, casualmente, y se montó una charla que se llamaba ¿Cómo ganar tu liga fantasy gracias al análisis de tus datos? Creo que hay aquí alguno que participó en esa liga fantasy y no sé si Gorka llegó a ganar o no. ¿Ganó? O sea, funciona. ¿Vale? Básicamente, lo que hacía era intentar saber quién era el mejor jugador para elegir en esa liga fantasy, ¿vale? Cogió distinta información, hizo una coctelera y le salía quién era la persona a elegir, ¿vale? Antes estaba hablando con otro compañero, Alberto Marcos, que es justo de mi equipo de educación, y él hizo lo mismo con la quiniela, ¿vale? Él tiene un fan que es hacerse rico y retirarse. Todavía sigue trabajando conmigo. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, y aquí tenemos a su hermano, puede decirnos que poco a poco fuimos juntándonos al resultado deseado. Lo que pasa es que no llegamos a esos 15 aciertos que hubiesen marcado la diferencia. Entonces empecé a investigar un poco cuáles eran las maneras que teníamos en Azure de predecir el futuro, ¿vale? Y aquí tenemos un amplio espectro. Tenemos desde lo más básico, que son máquinas virtuales en las que tú te montas lo que tú quieres, algunas de ellas con GPU, para hacer uso de ellas, hasta los servicios cognitivos, que para mí sería la capa más alta, en el cual ya tengo todo el sistema preentrenado, el sistema completo. Yo simplemente tengo una API en la que le hago la llamada y él, mediante inteligencia artificial, calcula lo que tenga que hacer y me da una devolución, ¿vale? Por medio hay multitud de servicios que, tengo que decir la verdad, los probé. Hice un workshop específico de Machine Learning en Azure, en el cual me di cuenta de que no tenía ni idea de nada. De que no me podía plantear ni empezar un proyecto utilizando Python, CNTK o cualquier cosa de estas. Todavía estaba muy lejos de ese punto, ¿vale? Como os he dicho, no soy un experto en el área. Entonces empecé por un sistema que es más simple y que además mis dos compañeros habían utilizado, que se llama Azure Machine Learning Studio, ¿vale? Como veis, os digo que a mí me gusta, sobre todo cuando estoy aprendiendo, intentar utilizar cosas que rápidamente me permitan ver progreso para que de esa manera pueda venirme arriba y continuar en ello, ¿vale? Porque imaginaros, si según empiezo con lo de Garmin veo que no puedo hacer a la API y paro el proyecto, resulta que no hubiese conocido Power BI, no hubiese conocido Azure Functions, Cosmos DB, Bot Framework, un montón de cosas que me hubiese quedado por el camino. Entonces, ¿qué hice? Pues básicamente esto es un servicio de Machine Learning basado en el típico drag and drop, por así decirlo. O sea, tengo diferentes cuadrados, que tengo opciones en la parte izquierda, que yo voy a ir moviendo hacia la parte derecha y que voy a ir configurando el flujo de la información. En este caso, ¿qué es lo que hago yo? Lo primero de todo, conectarme a mi base de datos, ¿vale? Aquí ya utilizo la base de datos SQL, no utilizo la Cosmos DB, ¿vale? Hice una copia totalmente exacta de la base de datos. Los que hayáis estado avispados en las Azure Functions habréis visto cómo estaban todas duplicadas, ¿vale? Porque una escribía en Cosmos DB y otra escribía en SQL. Guardo la información, selecciono las columnas que me quiero quedar, muy importante porque no necesito toda la información. A partir de ahí, esto es una de las cosas que sí aprendí en esos cursos, es cuando tienes los datos, los repartes en dos datasets, uno para entrenarlo y otro para probarlo, ¿vale? Aquí hago este split. Como yo no estaba seguro del modelo, ¿vale? No quiero entrar dentro de esta parte un poco más técnica porque tampoco soy el experto adecuado, pero bueno, hay diferentes modelos. Nosotros en Azure tenemos, en la documentación de Azure hay un cuadro que te intenta ayudar en base a tu problema cuáles serían los mejores modelos, ¿vale? Yo en base a ese cuadro descubrí que tenía dos modelos que me podían ayudar. Como no sabía cuál era el mejor,
utilicé los dos y vi cuál podía ser, ¿vale? Entonces, separo los datos, cojo la parte que es para entrenamiento, la meto dentro del modelo de entrenamiento, dentro de la parte de entrenamiento, cojo los dos modelos que voy a utilizar. Una vez ya lo tengo entrenado, veo la puntuación de esos modelos, veo cuánto aciertan o cuánto están de cerca de acertar, ¿vale? Con la parte que me he dejado para comprobarlo, y una vez tengo los dos con sus respectivas puntuaciones, tengo la última parte que es la de evaluar el modelo, ¿vale? Lo primero que descubrí al hacer esto, ¿vale? Y que es una modificación que voy a intentar hacer en vivo, que no la he probado, que me di cuenta el otro día, es que es súper importante que los datos estén súper filtrados, ¿vale? ¿Por qué quiero decir esto? Yo soy muy dado, o sea, ya tengo una cadencia de más o menos suelo hacer una carrera cada semana, o sea, cada mes, perdonar, cada semana, una carrera de competición cada mes. Pero también es cierto que hay veces que ayudo a algún compañero y voy con él, de la mano, corriendo a su lado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a mi ritmo de competición. Si yo quiero llegar a conocer, no sé cuánto cuál es, por qué he hecho todo esto, pero básicamente lo que quiero saber es cuánto de rápido voy a correr una carrera. Si yo quiero hacer eso, los conjuntos de datos que utilice para evaluar el modelo o para entrenarlo tienen que ser escenarios reales de competición. Yo no puedo usar escenarios simulados o escenarios que el tiempo no es el real. Entonces, una de las cosas que yo tenía mal hecha y que me di cuenta esta semana es de que yo tengo que hacer un filtrado intermedio de las carreras que no son carreras competitivas para mí, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo una consulta SQL que se va a encargar por medio de hacerlo, ¿vale? La tengo almacenada aquí. A ver, voy a intentar abrirla para que sea rápido con Notepad. ¿Vale? Súper sencilla, ¿vale? O sea, la velocidad media por debajo de 4. Ya está. Pero es una tontería, pero hasta ahora no lo tenía puesto. Entonces, a ver, si me recuerdo. Tenemos aquí un buscador, por si no os acordáis como yo, ¿vale? Aquí, aplicar una transformación SQL. Básicamente, para que veáis lo simple que es, cojo de dónde va la línea a dónde va, de dónde va la línea a dónde va, y listo. En la parte derecha me aparece la información que yo puedo cambiar, pongo la consulta, en este caso SQL, ¿vale? Dependiendo de lo que sea, me dará unas opciones u otras, ¿vale? Pues si cojo aquí, si cojo el modelo, me deja customizarlo, ¿vale? Y una vez lo tengo hecho, ya simplemente me queda correrlo. Así que aquí le doy. A partir de este momento que empieza dentro de este entorno de entrenamiento, ¿vale? Este entorno no productivo, empieza a correr los siguientes pasos, los pasos que tengo ahí marcados, ¿vale? Y lo demás lo vamos a poder ir viendo con diferentes tics que vais a ir viendo. Pues está ahora importando los datos, haciendo diferentes cosas, ¿vale? Un poco por ir viendo las siguientes partes, una vez yo tengo este modelo, aquí al final del todo podré ver los resultados de la evaluación y podré comparar los dos modelos que tengo. En base a los parámetros, ¿vale? En este caso, por el tipo de modelo que es... Uy, ha fallado. ¿Por qué? Ay, perdón, sí, porque esto es T1, perdonar. Porque aquí, cuando la consulta la hice en el SQL Management Studio, que cogía el nombre de la tabla y aquí tienes que coger el T1 por de dónde te viene, perdonar. Básicamente, una vez ya lo tengo hecho, lo que tengo que hacer es ver los resultados de la evaluación, seleccionar cuál de los dos modelos me quiero quedar y lo que hago es, a través de un solo botón, publicarlo para poder ponerlo como un web service. Todo de manera manejada, ¿vale? Que es esta segunda pestaña que veis aquí. Básicamente he elegido el modelo, ¿vale? Veis que más o menos es similar, pero le hemos añadido dos partes. ¿Cuál es el input? Que es la información que yo le voy a enviar, a la cual me va a dar un output con la salida deseada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a través del bot interactuar con todo esto. Por supuesto, si tengo una forma fácil de interactuar con ello, voy a utilizarla. Entonces, mi bot está conectado con esto, ¿vale? Entonces, esta vez voy a utilizar el bot a través de Skype, ¿vale? Le voy a volver a saludar.
Y nos vamos a meter... Y nos vamos a meter en la predicción de carreras. Aquí lo que he hecho ha sido hacer un diálogo, ¿vale? Más que una pregunta-respuesta, he hecho un diálogo en el cual voy a ir recopilando información y al final de todo el diálogo voy a ejecutar una acción con todo lo que ha ido pasando, ¿vale? Entonces, en este caso, la primera pregunta que me hace es ¿cuántos kilómetros? Vamos a predecir lo que he hecho esta mañana, ¿vale? A ver si el bot puede estar cerca o no de predecirlo. 10 kilómetros han sido, ya os digo. Yo he sido un poco baguete y de las 3 distancias que había, la más corta. ¿Cuándo ha sido la carrera? ¿Vale? 04, 27, 2018, ¿vale? Perdón, 2019, sí, totalmente cierto. Todavía vivo en el año pasado. Vale, ¿qué va a hacer el bot? ¿Vale? No os he explicado un poco cómo llego yo a obtener todo ese modelo. Yo cuando vengo aquí, ¿vale? Todavía no lo he pulsado, cuando vengo aquí, básicamente tengo una tabla, la que utilizo para todo esto, es una tabla que me coge la información de las carreras y le añade la información de entrenamiento del último mes, ¿vale? La media, ¿vale? Ya os digo, no es totalmente fiable, pero me sirve para un poco inferir cuál va a ser el resultado, ¿vale? Entonces, con esa información, yo luego lo que quiero analizar es, yo le puedo dar del último mes cuál ha sido la información de entrenamientos y él que me diga cuál va a ser la información de la carrera, ¿vale? Un poco tiene esa relación. Es lo que se encarga de hacer todo este modelo, ¿vale? Como os digo. Entonces, voy a venir aquí, le voy a dar a OK, y va a mandar los datos, va a llamar al sistema de Azure Machine Learning, que lo he publicado como un web service de forma totalmente manejada, y automáticamente me ha dado aquí la información, ¿vale? La cara esta es porque en Skype, cuando pones 2 puntos y una S, te pone la cara esta rara. No es porque tengan miedo ni nada, ¿vale? Si lo probáis en otros canales, no pasa, pero bueno, es simplemente por el hecho de añadir emoticonos, ¿vale? Entonces, esta es la predicción que me ha hecho, ¿vale? Ha hecho esa predicción para la carrera de hoy. Entonces, yo os voy a lanzar un reto a todos vosotros. ¿Creéis que ha acertado? ¿Que no? ¿Creéis que vosotros podéis acertarlo mejor de lo que ha hecho el propio sistema de Azure Machine Learning? Por eso, un juego rápido para acabar, os pido a todos que saquéis el móvil, que escaneéis el QR o metáis la dirección y pongáis vuestro nombre y cuál es la predicción que daríais vosotros para la carrera que he hecho. Para las 3 personas que más se aproximen, tengo una botella para cada una de ellas. O sea, que hay algo en juego. Tenéis la URL arriba, ak.ms/10k gap Madrid. Vale, mientras completé la información, voy a ir abriendo para ver luego los resultados. No he publicado en ninguna red social el tiempo que he hecho para que nadie tenga ventaja. O sea, ya os lo digo. Quiero que esto sea un juego limpio, que el que se lleve la botella sea porque ha tenido suerte real. Vale, bueno, mientras terminéis de completar la encuesta, ¿vale? Ya os digo, antes de que lleguemos a la slide donde os voy a enseñar cuál ha sido el tiempo real, quería rápidamente comentar cuáles han sido las lecciones aprendidas para mí, que un poco ya las hemos ido viendo durante la sesión, pero que espero que también os ayuden si os embarcáis en un proyecto como este, pues que evitéis los tropiezos que a lo mejor pude tener yo durante. Para mí la primera parte es la de obtener los datos, ¿vale? Los datos es la parte fundamental de todo lo que hemos visto. A nuestro alrededor tenemos multitud de datos. No nos imaginamos cuántos datos hay. Esta mañana sé que habéis tenido una sesión de la Graph API, un poco viendo toda la información que solamente podemos recoger de Office 365. Todos nuestros sistemas están generando datos. Es importante que sepamos recopilarlos y poder utilizarlos en el futuro, porque nos van a ayudar muchísimo en nuestros procesos. Tonterías como ¿qué es lo que está pasando con mi aplicación? ¿Por qué falla? Que nosotros ya lo tenemos, ya somos bastante conscientes de que tenemos que medirlo para poder darle solución. Se pueden extrapolar a otras áreas de nuestras compañías para también buscar posibles soluciones, ¿vale? La segunda parte viene sobre la parte serverless. Para mí, serverless
tendría que ser el estándar a partir de ahora para construir nuevas aplicaciones. Pensar de esta manera, ¿vale? No pensar en aplicaciones monolíticas. Al final, muchas de nuestras acciones están basadas en evento. Siempre que podamos, utilicemos este tipo de servicios, sea serverless, sea Azure Functions o sea cualquier otro. Hay más dentro de Azure y hay otras plataformas que ofrecen lo mismo. Pero esto nos ayuda a que de una forma sencilla y escalable podamos estar ejecutando acciones. La parte de base de datos, yo creo que, bueno, va muy ligada con la primera. Es crítico saber tener un experto sobre base de datos que nos pueda ayudar a tomar la correcta decisión. Ya os digo, yo empecé con Cosmos DB y luego me di cuenta de que había algunas partes que en la API de SQL no podía utilizar y me tuve que pasar a SQL Database. Si eso lo hubiese sabido antes, pues bueno, no hubiese aprendido Cosmos DB, por lo tanto hubiese sido un problema, pero hubiese perdido menos tiempo intentando transformar los datos. La parte de Power BI ya os lo he dicho, yo lo estoy viendo en el mercado educativo, está cambiando totalmente la forma de interactuar con los datos. Yo creo que es algo que ya tenemos que utilizar sí o sí. La parte de cómo interactuar con toda la información, creo que los bots ya estamos viendo la explosión que están teniendo. Yo creo que no hay una forma más sencilla que el Azure Bot Framework de poder interactuar con esto. Y por último, la parte de predecir el futuro. Esto va muy ligado con todo lo anterior. Tenemos muchísimos datos, tenemos muchísimas formas de interactuar con la información. Somos humanos, hay veces que nos equivocamos al recopilar información porque tenemos diferentes fuentes externas que nos pueden no ayudar a tomar la correcta decisión o porque no tenemos esa capacidad. Utilicemos la inteligencia artificial, utilicémoslo de una manera responsable porque yo creo que está ahí para ayudarnos. Así que lo último que nos falta ver es cuál ha sido el tiempo real de esta mañana y si el bot ha sido capaz de acertar o no, ¿vale? No sé si alguno habrá acertado o no, ahora lo revisaremos, pero que sepáis que podéis consultar todos, que los datos reales son estos que veis aquí, ¿vale? Ha sido un tiempo de 35:43, quedando en el puesto 29, ¿vale? Y os digo que no ha sido el mejor tiempo que he hecho, ¿eh? Así que nada, chicos, esto es todo lo que os quería presentar. Ahora analizaré un poco la información. Si queréis quedaros por aquí, yo os digo los nombres. Daros las gracias a todos por asistir. Espero que os haya sido realmente útil y si tenéis alguna pregunta es el momento.